mayor al 25% anual, superior a todos los demás rubros productivos en los últimos años. La eliminación de los intermediarios, el acuerdo favorable con la agroindustria y la gestión de información diaria han sido fundamentales para seguir teniendo confianza en el rubro. Para dar a conocer el informe de gestión de la cadena de arroz, invitamos al señor Andrés Carías, él es gerente general de Agrobolsa S.A. Buenos días. Por cuestión de la presentación voy a quedarme aquí abajo. Voy a tratar de estar de espalda de la mesa principal, así que mucho gusto. Quiero romper el protocolo un momentito, pero les prometo que se lo voy a compensar el tiempo. Yo quisiera que todos aquí los presentes pudieran conocer quiénes son los que hacen posible que en sus mesas exista todos los días ese grano tan noble que es el arroz. Yo quisiera, por favor, que los agroindustriales pudieran poner de pie para que les conozcan. Don Camal, ¿dónde están los otros agroindustriales? Creo que están por allá. Quisiera pedirles a los productores, a todos los productores, quisiera pedirles por favor que se pongan de pie. Vienen de diferentes partes del país y les voy a pedir a los demás que por favor les brindamos un aplauso. De forma breve vamos a darles a conocer los resultados de los registros de producción y comercialización del año 2012 y la caracterización que corresponde para este año que cursó recién pasado. Bien. Voy a sacarme un poquito acá. El año 2012 tuvimos 2.291 productores que registraron su comercialización. Desde luego, se registraron también sus áreas, porque aquí se reconoce la oferta y la demanda. Y tenemos que se sembraron 20.643 manzanas. Lo interesante de este caso es que la mayor cantidad de productores está caracterizada como micro y medianos, que son aquellos productores que están entre 1 y 5 manzanas, los micro, y los pequeños entre 6 y 25 manzanas. Ambos representan el 93% de los productores que siembran arroz en Honduras. Juntos suman alrededor del 40% de toda el área que se siembra, y tenemos entonces que los grandes productores, que son aquellos que tienen más de 50 manzanas en adelante, apenas son el 3.8% y los medianos el 3.2%, pero juntos suman casi el 60% del área que se siembra en Honduras. Y ese es un dato muy importante porque podemos ver el impacto. Y quiero decirles que solo en la zona del Negrito hay alrededor, yo creo que son menos de unas 500 manzanas, pero ¿saben qué? Se benefician más de 700 familias. Eso es un aporte muy importante que hace el sector. También en todo este tiempo hemos podido notar que ha sucedido algo muy importante. La mayoría de los productores han preferido empezar a utilizar sistemas de cultivo favorables para que mejoren sus rendimientos, y eso es congruente con lo que pasó a principios de la década de los 90, donde teníamos rendimientos arriba de 31, 32, y hoy estamos en 56. Como ustedes pueden ver aquí, el 88% de las áreas cultivadas tienen las preparaciones, si no son las mejores, pero sí hay una preocupación del productor de utilizar un paquete tecnológico adecuado para que mejoren sus resultados de producción. O sea que podríamos decir que el productor en realidad está interesado en mejorar sus cultivos. Una vez que el convenio sanciona por una necesidad de la comisión que sanciona a los intermediarios, el productor se da cuenta entonces que ese diferencial que existía, ahora él se beneficia y se ha convertido en un productor más técnico también. De manera que solo hay un 44% que utiliza
alguna fertilización, ¿verdad? No con la norma de los que lo hacen en su mayor parte, apenas son el 14% de las áreas. Sin embargo, es una contribución importante. Y ya no estamos registrando arroz de Dios, que le llamamos, ¿verdad? El arroz que se tira y que vea a Dios cómo sale. Ya el productor ha logrado saltar esa etapa. Y eso me parece que es un dato muy importante, producto de los beneficios que está alcanzando el productor. Miren qué interesante el gran potencial. Las autoridades del Estado, la cooperación técnica, los que proveen financiamiento, miren el potencial que tenemos acá. Apenas el 10% de las áreas están bajo inundación. Y ustedes saben que el arroz es un arroz de agua. Y en su mayor parte, casi el 70% es arroz de secano, es decir, ese arroz que depende exclusivamente de la lluvia. Y sin embargo, siempre ha sido generoso, el arroz siempre está repuntando y las lluvias caen y es tan generoso que muchas veces con ¿cómo se llaman estas situaciones climáticas que se han venido adversas? Pues no es mucho el arroz que se pierde, aunque siempre es un poquito el que se va. Y el secano favorecido, el que le llamamos ese que le ayuda a irrigar el arroz a través de canales y abren las compuertas y lo inundan por un tiempo y luego lo están llenando cada cuanto porque el agua es limitada. Esto básicamente son las zonas de Comayagua, Otoro, y hay algunas que tienen ese componente favorable, pero fíjense que solo son el 21% de las áreas. Esta es una muestra de un departamento. Obviamente por la situación, por el tiempo, no voy a presentar los resultados de los 14 departamentos, pero quiero referirme específicamente al departamento de Comayagua. Cada departamento que produce en Honduras está caracterizado. Sabemos cuáles son los municipios donde hay presencia de producción, cuántos productores son los que participan en cada municipio, conocemos sus áreas, están georreferenciadas también, y la comercialización que tiene cada uno de ellos y el aporte de rendimiento que tiene cada municipio en particular. Esa información está precisamente en cada uno de los departamentos que participan en la producción de arroz. En este cuadro podemos ver los registros de los últimos años, desde 2009 hasta el 2012, la aportación que hacen los productores en sus diferentes caracterizaciones como pequeños, medianos, grandes, los micro también. Y tal vez resaltar en este 2012 que creció la cantidad de medianos productores o de pequeños productores y también creció el volumen de áreas sembradas. Esto es producto de que las negociaciones les han sido favorables, ha habido una relación favorable entre productores y agroindustriales y esa compensación económica ha permitido que el productor esté buscando nuevas áreas también para sembrar. En el caso de riego, en el departamento de Comayagua el 95% de las áreas que se siembran son en secano favorecido, que tienen ese elemento de ayuda de irrigación. Apenas un 3% está en secano. Y todos, el 100% evidencian mejores prácticas agronómicas. En Comayagua, hasta el pequeño, el que tiene una manzana, cualquier cantidad que sea por mínimo, siempre buscan los productores fertilizar correctamente sus áreas. Si podemos ver desde el año 1999 que se firmó el convenio, vemos la gráfica donde la tendencia siempre es hacia arriba. De igual manera, los pronósticos de cosecha se han venido afinando y en algún momento debo de confesarles que cuando veníamos comenzando y pagamos el derecho de piso en esto, tuvimos proyecciones arriba del 20%, o sea, los márgenes de error, imagínense. Hoy tenemos datos que andan menos del 3%, que estadísticamente es totalmente favorable. La participación de compra de cada uno de los molinos, ustedes la pueden ver ahí. Cada uno de los molinos existen en el país y la proporción de compras que ellos realizan
y se puede estimar el volumen que compra cada empresa agroindustrial. Se ha establecido también una tabla de premios y descuentos que en lo particular considero que es uno de los elementos que no estamos aprovechando correctamente, pero que ya una gran cantidad de productores están interesados en que se aplique porque están sembrando con norma, están teniendo buenos resultados, buenos rendimientos, y ellos prefieren entonces que se les pague su grano de acuerdo a la calidad de molinera que ellos tienen. Pero el año pasado solo el 6% de la producción nacional recibió premios, es decir, si el precio estaba en 400 lempiras, recibió un valor adicional sobre eso porque su arroz superó las normas básicas de calidad. Pero un 56% de los productores recibieron el pago de 400 lempiras, que es, si lo vemos en términos relativos, es bueno. Más del 50% de los productores recibieron el precio de 400 lempiras, es bueno, considerando que algunos pudieron haber recibido 2, 3, 10 lempiras menos, algunos un poco más, ¿verdad? Porque eso siempre se da, hay presencia de arroces que se quiebran y bueno, eso se afecta en la calidad. Pero casi un 38% de ese arroz recibió descuentos, que es lo que le acabo de explicar ahorita. La participación que tienen las empresas, las asociaciones de productores, el 50% de los productores están afiliados a APRA, la comercialización, más del 50% de la producción que se comercializó, le hicieron los productores afiliados a APRA, que eso, su sede está en Comayagua. Luego tenemos la EMAPRO, que es la asociación de productores que está allá en Colón. Y luego tenemos Prograno, que ha venido creciendo en su participación. Y por último tenemos aquí a Soproaba, que son productores que están en la 25 de abril, siempre en la zona de Colón. Y la UNC, que todavía pues son pequeños productores, tiene áreas muy pequeñitas que están en la zona de Guaymas, ese corredor de Progreso a Tela. Pero son pequeños productores y es interesante ver que todavía esas comunidades se resisten a dejar el arroz porque les está siendo rentable a ellos. Tenemos los datos de comercialización de cada, eso es un resumen de la aportación que hace cada departamento de área sembrada, la cantidad de comercialización y el aporte en rendimientos de cada uno de esos departamentos. Ven acá que el departamento que más provee arroz nacional es el departamento de Colón, pero vemos interesante que Atlántida, a pesar de que en su mayoría son pequeños productores, tienen una alta participación. Comayagua es el que va en segundo lugar, y tenemos que Cortés, Otoro ha venido incrementando también, y Lloro son los mayores exponentes de la producción de arroz en Honduras. Yo no voy a dedicarme tanto a esto de las conclusiones. Sin embargo, hay que decir que el arroz está experimentando, pese a las condiciones, está experimentando mayor rendimiento, pero la calidad molinera todavía requiere que se le dé mayor cuidado, porque los molinos esperan ellos que para que sea un negocio rentable han pactado que de 100 granitos, 70 vayan enteros y 30 vayan quebrados. En Honduras el promedio todavía anda más abajo, que es como de 60 a 40, eso les afecta a ellos en el precio. Significa entonces que todavía necesitamos semilla de mejor calidad y imagínense si sin riego tenemos resultados positivos. ¿Qué pasaría entonces si empezamos a meterle mayor riego, si damos mayor asistencia, si soltamos mayor financiamiento? Porque hay que decir que el 60% del financiamiento ahorita proviene de la agroindustria. Eso significa que tienen el crédito ellos del sector bancario, o sea, creen en ellos, en los agroindustriales, y ellos transfieren eso a sus clientes, que son los productores. Quisiera dejar entonces
Quisiera dejar esto hasta este momento, no sin antes concluir también que hay un elemento valiosísimo acá que solo los productores o el sector del arroz le está dando ya un valor relativo importante, y son los registros de producción. Porque ahora que tenemos 11 años de registro, entonces instituciones como Banadesa requieren siempre el registro productivo. FUNEA, ahora Banco Atlántida se ha sumado, sabemos que por ahí Banco Sojerito también lo está haciendo, pero también los molinos están requiriendo esa información. Y miren, hay productores que comercializan como una hoja de reporte en los centros de comercialización, en las tiendas, en los pueblos. Lo que nos dice entonces que el registro dentro de un corto plazo se va a convertir en el elemento más valioso para poder apalancar la comercialización a través de contratos. Vamos hacia una agricultura contratada, los productores del arroz están bastante adelantados en esto. Yo felicito a los productores, a los agroindustriales por haber hecho una alianza estratégica que los tiene en una posición muy ventajosa, pero sabemos que todavía hay más que hacer. Muchas gracias. Y como siguiente punto, el presidente de Agrobolsa S.A., el ingeniero Celio Osorio, al igual que el señor Andrés Carías, gerente general de Agrobolsa, harán la entrega de este informe de gestión de la cadena de arroz al viceministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Ramón Arturo Escobar. Señor viceministro, me place como Agrobolsa hacer entrega oficial del informe convenio del arroz Granza del año correspondiente al año 2012. Agrobolsa también está interesado en que ustedes conozcan la situación actual de la producción de arroz en Honduras y sus perspectivas de crecimiento. Para ello también he invitado expertos en el área. En este caso se trata del señor Ricardo Luis Arias Brito, que él pues es máster en economía agrícola con énfasis en el área de mercadeo y economía de la producción. Él estudió en el New Mexico State University, La Cruces, New Mexico, Estados Unidos de América. También tiene conocimientos en agricultura con énfasis en el área de administración de empresas agrícolas y ganadería, y al mismo tiempo es agrónomo en la Escuela Agrícola Panamericana. También es bachiller en Ciencias y Letras en el Instituto Salesiano San Miguel de Tegucigalpa. Le hacemos la invitación al señor Ricardo Luis Arias Brito para que nos acompañe y exponga sobre esta situación. Muy bien, muy buenos días a todos, distinguidos miembros de la mesa principal, señor presidente de la Asociación de Agroindustriales, señor presidente de la Bolsa, sus demás miembros, señores miembros de las diferentes organizaciones de productores, estimados productores, invitados especiales. Como se dijo, mi nombre es Ricardo Arias y actualmente estoy trabajando para el proyecto USAID Acceso. El proyecto USAID Acceso está dedicado a brindar servicios de asistencia técnica con el propósito de mejorar los ingresos de alrededor de unas 30.000 familias que son productores pequeños y medianos dedicados a la producción de una diversidad de cultivos, y a través de los servicios de asistencia técnica y capacitación hemos logrado que estos productores en un tiempo relativamente corto hayan incrementado sus niveles de producción, sus niveles de productividad, sus ingresos, y se haya producido una cantidad importante en materia de generación de empleo. Eso es lo que nosotros denominamos seguridad alimentaria, y eso es lo que, a través del uso de los recursos de que dispone el sector agropecuario de nuestro país, podemos utilizar apropiadamente
para contribuir al bienestar de las familias rurales. Quisiera entonces, de nuevo, agradecerles la invitación para poder participar en este evento, el cual consideramos nosotros que es de gran importancia. Invitarnos para ser un expositor, para plantearles a ustedes lo que es la situación actual de la producción de arroz en Honduras y sus perspectivas de crecimiento. Para eso vamos a utilizar información relevante que data desde el año de 1970 hasta la fecha, para que podamos observar todos qué es lo que ha ocurrido con este cultivo desde esa fecha hasta ahora. Porque no es fácil identificar cómo la aplicación de medidas de política, el establecimiento de reglas claras del juego, pueden afectar positiva o negativamente el desarrollo del cultivo. Y solo haciendo una revisión histórica de qué es lo que ha venido ocurriendo es donde nosotros podemos de manera fácil ver cómo lo que ustedes han logrado a través de Agrobolsa, la agroindustria y los productores ha generado un gran impacto y enormes beneficios para la cadena agroalimentaria del arroz. Quisiera comentar con unos 2 o 3 cuadros que nos permiten ubicar en el contexto de lo que es el sector agrícola. Tenemos que recordar nosotros que el sector agrícola hoy por hoy continúa siendo el motor de la economía hondureña por 3 razones que son fundamentales. La primera de ellas es por la contribución que el sector agropecuario hace a la formación del Producto Interno Bruto de nuestro país. Y aquí podemos ver qué es lo que ha ocurrido con la contribución del sector agropecuario desde 1997 hasta el 2012. En 1997 el sector agropecuario de nuestro país era el sector más importante, el que más aportaba al Producto Interno Bruto de nuestro país. Luego, en el año de 1998, comienza a ocupar el segundo lugar en su contribución y a partir del 2012, tercer lugar en su contribución. Esto no significa de que el sector agropecuario de nuestro país ha disminuido de importancia. El sector agropecuario de nuestro país ha continuado creciendo y siendo el motor de la economía de nuestro país. Sin embargo, hay otros sectores que han venido creciendo a un ritmo superior al que el sector agropecuario lo ha hecho. Sectores como el de manufacturas, como el de comercio y el sector financiero ha crecido más rápido y nos ha desplazado, pero el sector agrícola continúa siendo el motor. Sin embargo, cuando nosotros sumamos a la contribución que el sector agropecuario hace al PIB, incluyendo todo lo que tiene que ver en materia de comercialización, en materia de transporte y las materias primas que son transferidas y utilizadas por el sector manufactura, el sector agropecuario de nuestro país se convierte de nuevo en el primer aportante a la formación del Producto Interno Bruto de nuestro país. El otro elemento que considero yo, me han prestado aquí un aparato que se me le da por favor ahí al botón porque se saca. Bueno,
Habían otros acetatos, pero estas máquinas ahora son mágicas. Y lo que quisiera informarles a ustedes es que hay otros dos aspectos que es importante considerar. En el año 2012, el sector agrícola generó el 71.8% de las divisas que ingresan al país o que ingresaron al país. ¿Qué otro sector de la economía tiene la capacidad para generar esas divisas que son tan necesarias para poder realizar importaciones de maquinaria, equipo, para mantener otros sectores de la economía operando? Ninguno. Y por otro lado, el sector agrícola, todavía en el 2012, absorbió 1.2 millones o generó 1.2 millones de empleos, que equivale al 37% de la población económicamente activa, que está laborando. Eso, señores, es más que suficiente como para poder prestarle y dedicarle más atención a un sector que, en la medida que no tiene un desempeño satisfactorio, la situación socioeconómica del país decae y empeora. Ahora, ¿qué papel juegan los granos básicos dentro del sector? Aquí podemos observar entonces que los granos básicos por sí, en el año 2000, contribuyeron con el 10.5%, el 2012 8.2%, y si miramos esto por cultivo, miramos 5.3%, 2.2% de frijol, sorgo 0.3%, arroz 0.4%. Además de eso, es importante reconocer que existen alrededor de 290.000 unidades de producción dedicadas a la producción, ya sea exclusiva o parcial, de granos básicos. Y por último, que este subsector es el responsable de generar la proteína y la energía que consume la mayor parte de nuestra población. Ahora, entremos ya al comportamiento de la producción de arroz de Honduras, en donde se identifican 3 etapas con características diferenciadas. Y miremos, esas 3 etapas nosotros las hemos dividido del periodo de 1970 a 1990, que le hemos denominado un periodo de relativa estabilidad con una tendencia ascendente. ¿Por qué? Miremos, en el área sembrada en 1970 fue de 15.917 manzanas y en el año de 1990 24.928, por una tasa de crecimiento de 2.3. Y luego vemos la producción, que también tuvo un comportamiento ascendente de 295.000 quintales a 880.000, para un crecimiento de 5.7. El crecimiento registrado durante este periodo, si bien es cierto que responde a incrementos en el área y en la producción, está fundamentado fundamentalmente en incrementos en la productividad. Pero es un factor combinado. Ahora, miremos acá rendimientos. ¿Qué ocurrió en ese periodo con los rendimientos? Rendimientos de arroz de 18.6 quintales por manzana, comparado con maíz 17.1, frijol, que no estamos tratando de hacer una comparación entre 3 cultivos que son de características diferentes, pero para que miremos qué es lo que ocurre. Y luego miramos acá en 1990, que el arroz pasa de 18.6 a 35.6, mientras que los demás cultivos no tuvieron un incremento en rendimiento y productividad tan importante como el registrado en el arroz. O sea, que el arroz durante ese periodo tuvo inversiones importantes en materia tecnológica y en materia de inversión en activos productivos, sin los cuales es muy difícil que nosotros podamos dar saltos cualitativos en rendimientos. Miremos ahora qué ocurrió también durante ese mismo periodo en importaciones. Miren ustedes en 1970, importaciones de 225.000 quintales que representaron el 43% de la oferta total.
de la producción nacional más las importaciones. En cambio, en 1980, 89.000 quintales, que representó el 11%, y en 90, que representó el 15.3%. Aquí miramos la serie histórica, miramos que hay altas y bajas, y eso tiene que ver con una serie de factores. Cambios climáticos, precios y otra serie de elementos. Pero eso es lo que se registró durante ese periodo. Hay una tendencia ascendente y hacia la disminución para depender en las importaciones para asegurar el abastecimiento de nuestro mercado interno. Luego miremos el consumo. Consumo pasa de 19.4 en el 70, que representó 11 libras, 56% de producción nacional, y en el 90 sube a 21.4, y en donde la producción nacional representó el 84.7%, y las importaciones menos. Aquí hay información detrás que explica que los hábitos de consumo nuestros han venido evolucionando a lo largo del tiempo, y en donde hemos dependido más los consumidores hondureños en el consumo del arroz. Vamos entonces a un segundo periodo, que es el periodo de crisis, que va de 1991 a 1998. ¿Cuáles fueron las características de este periodo? Área sembrada, 1991, 29.657 manzanas, 1998, 15.460 manzanas, para una tasa de crecimiento negativa de menos 8.9. Y en la producción, como es lógico, se disminuye de 1.095.000 quintales a 560.000 quintales, con una disminución de 9.1. Aquí observamos ya año a año qué es lo que ha ocurrido. Yo creo que al ver los rostros de las personas que asisten a este evento, en donde conozco a un alto número de ellos y con quien tuve la oportunidad de trabajar desde allá de inicios de la década de los 80, conocen y saben cuáles son las razones por las cuales a partir de esta fecha, se comienzan a registrar una serie de problemas que ocasionaron la caída estrepitosa de la producción de arroz. Y eso tiene que ver cuando no hay reglas del juego claras y cuando los actores que intervienen en una cadena no se han organizado lo suficiente para definir reglas del juego claras que no afecte a unos ni a otros, y que el proceso de organización les permita defenderse ante medidas de política que son perversas y que han ocasionado efectos negativos y que no se pueden recuperar de la noche a la mañana. Luego, miren los efectos de eso. Importaciones, 1991, 706.000, 39%, y en el 98, 737.000, alcanzando el 56.8% de la oferta. Y aquí miramos que pasó de 39 a 56% con altos y bajos. Eso significa menos empleo, menos inversión, más salida de divisas y otra serie de problemas. Luego, el consumo también tuvo un efecto, tuvo un impacto, bajando de 35.7 a 21.7, que está asociado al poder adquisitivo, pérdida de empleo, etcétera, que son factores colaterales de todo este problema. Ahora entramos en un proceso de recuperación que está definido desde 1999 y 1992 y que está asociado con una serie de eventos que ya han sido planteados acá y que es el objetivo que nos tiene aquí reunidos. Y esto tiene que ver con 2 o 3 elementos que son fundamentales.
El primero es la creación de la Bolsa de Productos de Servicios como un instrumento que contribuye a definir un punto de encuentro entre compradores, vendedores, agroindustriales, para ver de qué manera se pueden realizar transacciones transparentes y en donde todos los involucrados pueden obtener beneficios mutuos. Y luego, en 1999, firma del convenio del arroz y por último, el papel que asume Agrobolsa en 2002 como el ente regulador del convenio por acuerdo entre las partes involucradas. Como consecuencia de esas modificaciones en las reglas del juego, miremos a ver qué ha ocurrido durante este tiempo. Y aquí vemos área sembrada, 199.000. 8.000. En 1999, 8.079. 2012, 20.644 por una tasa de crecimiento de 7.5%. O sea, como el cambio en las reglas del juego, a través de este tipo de organizaciones, se definen reglas del juego y todos aportan para que las condiciones y los incentivos para dedicarse a la producción del arroz sean mucho más favorables. Y luego, esto tiene su reflejo en la producción y ustedes pueden ver cómo va esa curva ascendente, tanto en materia de producción como en materia de área sembrada, pero es importante resaltar que el incremento tiene que ver con dos cosas, que ha sido sostenido y se debe a aumentos en los rendimientos en el área. Producto de eso, observamos también que durante el periodo de 1999 a 2012, ningún otro cultivo de las cadenas que conforman el sector agropecuario tuvo un crecimiento tan rápido, tan acelerado como lo tuvo el arroz, con un 22.3%, mientras que otros cultivos, como el cultivo de banano, café, etc., ninguno de ellos tuvo un crecimiento tan rápido, teniendo las condiciones. Entonces, esa es una evidencia clara de los beneficios de estos esquemas. Aquí miramos entonces lo que ocurrió ya haciendo un análisis comparativo de arroz y frijol, tanto en términos de área sembrada y producción. Aquí tampoco queremos hacer una comparación entre dos cultivos que tienen características diferentes, pero podemos ver cómo, cuando no existen ciertos instrumentos en ciertos cultivos, el comportamiento de unos contra el comportamiento de otros no es tan favorable. Si asumimos que el resto de las variables permanecen constantes y que los cambios que se producen entre uno y otro es producto de esas medidas particulares diseñadas para un cultivo específico. Entonces ahí miramos rendimientos, cambios en rendimientos que son importantes, del arroz, área sembrada, 8.000, en el 2012, 20.000, que es un incremento de casi de un 100%, mientras que en los otros cultivos no se registran, para poner un ejemplo, el frijol, ni cambios importantes en área, ni cambios importantes en producción. Rendimientos, también tuvo su impacto, un rendimiento de 31% en 1999 contra 56.1%, mientras que los demás cultivos continúan con rendimientos y características similares. En materia de importaciones, que todo esto se refleja en todas estas variables, observamos que en 1999 alcanzaron 1.357.000, que representó el 84% de la oferta total, o sea que únicamente el 16% del arroz que consumíamos en nuestro mercado era producido localmente y prácticamente el resto era importado. En cambio, en el año 2012 tenemos una producción de 2.301.000 y bajan
las importaciones a un 66%. Y aquí lo podemos observar como la tendencia desde 1999, cuando se establecen estos nuevos mecanismos y esta organización surge y comienzan a alcanzar acuerdos en todos los niveles y con la participación de todos los actores, ha permitido reducir las importaciones de 84 hasta un 66%. Después vamos a entrar a las conclusiones, porque yo creo que los logros que han sido alcanzados son impactantes. Pero, como alguien ya mencionaba en sus intervenciones previas, el espacio que nosotros todavía tenemos para continuar avanzando en esta misma línea existe, y es necesario aprovecharlos para beneficio de todos. Consumo. Observamos también que el consumo ha tenido un cambio importante de 23.6 a 43.6 en un periodo de tiempo relativamente corto, y eso tiene que ver con disponibilidad, con calidad, con sistemas de distribución y toda la promoción, que en todo este proceso ha habido un proceso de tecnificación en todos los niveles, en la agroindustria. Yo que tuve la oportunidad de visitar a muchos de los empresarios del arroz a inicios de los años 80, y observo hoy las instalaciones que tienen hoy versus las instalaciones que tenían en aquel momento, la inversión que se ha hecho en ese sector para poder darle un valor agregado y sacar mejores calidades de arroz es enorme. E igual se ha hecho también por parte de los productores. Así como una especie de resumen, podríamos decir que todas estas modificaciones y esta nueva modalidad de operar y de hacer negocio ha permitido aumento de la producción a niveles registrados entre 1900 y 1990, que fue un periodo de crecimiento. Está claro, está evidenciado. Y lo segundo es incremento en el área sembrada y rendimientos, que eso es algo que es importante, porque con todo este proceso de apertura comercial y de globalización económica, si nosotros iniciamos un esfuerzo únicamente de incrementar la producción a base de área, sin tecnificarnos y sin elevar los rendimientos, como lo decía don Kamal, a la vuelta de la esquina, en el 2016, cuando ya iniciemos el proceso de grabación arancelaria, vamos a tener que enfrentar situaciones que nos puede poner en aprietos si no definimos desde ahora una estrategia que nos permita ser competitivos tanto para abastecer el mercado interno como para poder salir y competir con otros tigres que tienen años de estar en este proceso. También podemos observar que en 1984 a 1997 el rendimiento era de cerca de 40 quintales, 1998-93 rendimientos de 30 y 48 quintales por manzana, mientras que de 2004 a 2012 rendimientos superiores a 50 quintales por manzana. Sin embargo, aquí es importante resaltar lo siguiente: este rendimiento de 50 quintales o de 56 está todavía muy por debajo de los estándares regionales y de los estándares internacionales. Hay un largo camino que recorrer, y eso tiene que ver con algunos de los factores que ya fueron mencionados también por don Kamal y que fueron mencionados por Juan. Hay 4 aspectos que son fundamentales y que los vamos a ver en las conclusiones. Y luego que este es un cuadro que ya fue presentado anteriormente, pero lo que quiero resaltar aquí es lo siguiente. Mire, cuando un negocio es malo, el número de personas que se está dedicando a esa actividad, lo lógico es que disminuya. Pero si el negocio es bueno,
hay más interesados, hay más inversión y se dedican a ese proceso. Y esto queda aquí claramente reflejado cuando observamos que en el 2009 habían 2.101 productores y que en el 2012 2.291 productores. Y lo que es más importante es que a través de este ordenamiento se observa un proceso de regionalización y de especialización productiva, aprovechando las ventajas comparativas y las condiciones agroecológicas que prevalecen en zonas que son aptas para el desarrollo de ese cultivo. Y vemos que el crecimiento aquí, Colón, Comayagua, Cortés, Lloro, Olancho, Tibucá, que son zonas que presentan condiciones favorables, es donde más crecimiento se está registrando. Y al ver otros cuadros, es donde también el producto del aumento en la producción no necesariamente está basado solo en aumento de área, sino que está basado en aumento de rendimiento, sino que hay una inversión en tecnología y una inversión en activos productivos. El riego, la infraestructura de riego en este cultivo es fundamental para poderlo desarrollar de manera acelerada y poder competir en calidad y cantidad con cualquiera de los posibles abastecedores de la región. Quiero compartir con ustedes algunas conclusiones que ya han sido mencionadas y que surgen y que son evidentes del análisis de lo que ha ocurrido. Lo primero es que el convenio de arroz ha incentivado la producción nacional de arroz a través de la reducción de riesgos asociados con precios de venta y mercados. Si yo me voy a dedicar a una actividad y no sé a quién le voy a vender, ni a qué precio voy a vender, yo creo que soy un suicida o no me dedico a esa actividad. Todo esto lo que ha permitido es que los productores cuenten con mercado seguro y precios preacordados, lo que facilita la elaboración de planes de negocio, el acceso a financiamiento y a inversiones en tecnología e infraestructura productiva para volver más competitiva la actividad. Aquí tenemos a María Elena, la gerente de operaciones de crédito de Banadesa, y cuando alguno de nosotros llega y le presenta una solicitud de financiamiento en donde no están presentes estos elementos y uno hace una aplicación de la normativa que está vigente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, prácticamente ese préstamo es rechazado porque el nivel de riesgo asociado a eso no permite otorgar, o si no, le exige al banco que constituya reservas casi del 100% al otorgar un préstamo que no tiene este tipo de garantía. Tercero,